nuestra vida nos toca atravesar situaciones difíciles. Y cuando una persona se encuentra en ese momento, muchas veces ellos ven la situación de su vida como algo difícil, como una situación difícil de poder superar. Uno compara quizás su vida y uno ve que es terrible lo que está viviendo. Dice, no, pero ¿quién está viviendo lo que yo estoy pasando? ¿Quién sufre lo que yo sufro? Lo cierto es que cada persona experimenta esa situación y ese momento de su vida de una manera diferente, lo cual hace creer que, así como yo me encuentro hoy, quizás pueda haber personas que se sientan así, pero yo me siento terrible. Yo no le encuentro la forma o la salida y me siento tan triste, tan mal, tan abatido, que creo que soy un incomprendido, que nadie entiende lo que a mí me está pasando. El joven a veces experimenta esto en su corazón, dice, nadie me entiende, mis padres no me entienden, no encajo en la sociedad. Entonces, eso lleva a que uno se aísle, a que uno crea que lo que está pasando, lo que está viviendo, solamente él lo entiende. Y que no hay nadie más terrible o que no hay ninguna situación más terrible que la persona está viviendo. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos cuenta y nos relata diferentes historias para que nosotros podamos poner nuestra vida a la luz de la palabra y de esa manera nosotros podamos poner el ejemplo de la Escritura por sobre nuestra vida. Cuando una persona dice, yo he sufrido cosas terribles en la vida, hay personas que han vivido realmente momentos de mucho dolor, de mucha dificultad. Hace unas semanas atrás llegaba un varón allí en una de las iglesias de Buenos Aires. Este varón me decía, yo soy de Santiago del Estero. Vine aquí a Buenos Aires para poder tener un trabajo, para salir adelante. Pero me encontré con la dificultad de que a pesar de que hay trabajo, hoy me encuentro en la calle. Me encuentro enfermo. He tenido una vida muy dura desde niño. Mi padre que tenía que cuidarme. Mi padre me hizo vivir realmente un tormento, un calvario en mi vida. Mis padres que tuvieron que amarme no estuvieron allí. Mi padre no me amaba, decía él. Mi padre se compraba la comida para él, comía solo y nosotros nos moríamos de hambre con mis hermanos. No solo eso, sino que nos golpeaba, nos maltrataba. Nunca sentí el amor de un padre. Y cuando tú miras a personas sufrir de esa manera, cuando tú ves el dolor y el quebranto en el corazón de aquellos que hoy están viviendo así, tú dices, bueno, es entendible que una persona pueda sentir que su dolor no se compara con el de nadie. Que lo que yo estoy viviendo, quizás haya personas que sufran más, pero mi dolor, lo que yo siento y la angustia de mi corazón no va a calmarse por saber que hay alguien que sufre más. Pero sin embargo la palabra no tiene la finalidad de mostrarnos que hay alguien que ha sufrido más. Porque a la hora de ver esto es lógico, siempre habrá alguien. Nosotros en el momento de compararnos, cuando nos comparamos con las cosas buenas, tú nunca buscas al mejor para compararte en esos aspectos. Pero cuando es por medio de la tristeza, tú siempre sientes que tú sufres más, que tú estás más triste, que tus problemas son más graves o que tus problemas no tienen solución. Otros pueden, pero porque tienen otras capacidades, otros recursos, otras formas. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos cuenta diferentes situaciones para que podamos entender que así como hubieron hombres que sufrieron y que realmente tuvieron que vivir aflicción en su vida, también pudieron superarse, también pudieron salir adelante en medio de las pruebas, en medio de la dificultad y aún no mereciendo esto, aún sin haber hecho nada para que esto esté pasando sobre su vida. Y esa es la vida de Job, un hombre al cual el Señor dice que es un hombre justo. Y el Señor reconoce que es justo, que camina con Él, que es recto. Job ofrecía ofrendas por sus hijos, por los pecados de sus hijos. Pero sin embargo dice la palabra que en un momento su vida fue probada, sin que él pudiese entender por qué. Ahora le tocaba experimentar la pérdida, el dolor, el quebranto, de perder a sus hijos, de perder sus bienes, de quedar enfermo
allí con una sarna maligna, con la cual él tomaba un tiesto para rascarse, para que pudiese traerle alivio. Era una condición terrible. Dice la palabra que en medio de aquella condición, 3 amigos de él se acercaron para brindarle apoyo, para poder aconsejarle, para poder hablarle. Y si bien estos amigos en diferentes situaciones, en sus consejos, en los que ellos le hablaron, trataban de ayudarlo, y a pesar de que cometían un error a la hora de juzgar el caso de Job, había uno de ellos que fue más duro que los otros 2, fue más recto, y las palabras fueron más duras, pero no por eso significa que esto hoy no es un mensaje para nuestras vidas. Job, al mirar su vida, decía: yo no merezco esto que me está pasando. Es decir, no he cometido pecado. Si ustedes dicen que lo que estoy viviendo es por el pecado que hay en mi vida, bueno, no es por pecado porque no he hecho nada. Pero a su vez Job también entendía que él no era realmente alguien infalible, sino que decía: Señor, yo no puedo contender contigo. ¿Acaso el hombre va a poder pelear contra Dios y vencer de esa manera? Job entendía su condición, pero también sabía que él había actuado de la manera correcta, que había procurado buscar a Dios, que había procurado hacer las cosas bien. Pero dice la palabra que en un momento uno de estos varones se acerca a él con un discurso en el cual acusa la vida de Job de que lo que estaba viviendo era producto del pecado en su vida. Y si bien esto es incorrecto, no es menos camino de bendición o menos palabra de la experiencia de un hombre que hablaba por medio del conocimiento y por medio de la sabiduría. A pesar de que no podía juzgar rectamente la condición de Job, sin embargo, él pudo ver quizás el corazón de aquel que hoy está escuchando este mensaje. La palabra de Dios fue guiada por el Espíritu de Dios para que hoy el mensaje pueda seguir obrando. La palabra de Dios está viva y esta palabra sigue tocando los corazones, transformando hogares, sanando al enfermo, libertando a los cautivos. La palabra de Dios, a pesar de que podemos decir, bueno, Sofar se equivocó a la hora de juzgar a Job, pero lo que él le dijo, lo que él habló en ese momento, es la palabra de Dios para el corazón de hombres y mujeres que hoy sí se encuentran en esa condición. Quizás tú digas: pastor, yo no soy justo como lo era Job. Soy un hombre pecador, atrapado en vicios. No puedo dejar las drogas, no puedo vencer el alcohol. Hay mucha dificultad en mi vida e intento hacer las cosas bien, pero cada vez que intento y cada vez que parece que me levanto y que mi vida va a cambiar, me vuelvo atrás. Y parece que todo lo que pude construir se vuelve a caer, se vuelve a destruir todo. Quizás tú digas: yo sí he hecho cosas malas y creo recibir la paga de los daños que he hecho. Pero sin embargo, esta palabra no viene para juzgar tu vida, no viene para hoy decirte que todo lo que has hecho y todo lo que has vivido, todo lo malo y los errores, ya no tienen remedio, no tienen solución para tu vida. Cuando uno mira su vida, mira el dolor y dice: lo que yo estoy viviendo. Las personas escribían a través de las redes sociales la condición en la cual están viviendo, situaciones familiares, enfermedades. Y uno dice: estoy viviendo el peor momento de mi vida, ore por mí. Estoy pasando lo peor, ore por mi vida. Pero la palabra de Dios nos habla. Y en este momento, este amigo de Job, el cual fue el más duro de aquellos 3, le habla. Y le habla el corazón de alguien que puede cambiar el rumbo de su vida. Así como esta palabra está llegando a tu corazón hoy. Y tú puedes cambiar el rumbo de tu vida. Dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Job, en el capítulo 11 del libro de Job,
Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Libro de Job, capítulo 11, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Bendito es nuestro Dios. Dice esta palabra: si dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Mira, si en esta noche tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, no importa cuál circunstancia estés viviendo, no importa cuál dificultad o cuán grande pueda ser tu problema. Hay veces que centramos todo en lo grande de nuestro problema, o en las dificultades tan difíciles, o en las soluciones que no tenemos. Si tu problema no tiene solución, entonces ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te afliges? La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino más bien que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios. Pero el corazón del hombre se afana, y el corazón del hombre que no tiene a Dios, mucho más. Si aquel que conoce a Dios, hay veces que está afanado por el trabajo, por situaciones en la vida, por cosas que no puede resolver, o quizás por una enfermedad que ha llegado a su vida. Cuanto más aquel que no tiene a Cristo. Cuanto más aquel que no es justo, aquel que no vive una vida de fe. Mas dice esta palabra: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Si hoy tomases esa actitud de fe, de disponer el corazón para que tu vida pueda cambiar, el reconocer que necesitamos a Dios por sobre todas las cosas, el reconocer que no podemos con nuestras fuerzas. Una de las primeras cosas que Dios habló a mi vida fue acerca de por qué en la iglesia levantamos nuestras manos. Y muchas veces cuando guiamos al pueblo de Dios a que adore al Señor, cuando levantamos las manos, en medio de aquel momento, tú dices: quizás he venido sin fuerzas, he venido aquí con la última esperanza. Pero dice la palabra que el pueblo de Dios se enfrentaba a una batalla. Y estaba Moisés allí en el monte, y cuando levantaba sus manos, el pueblo vencía, se fortalecía, miraba sus manos levantadas y cobraba ánimo para vencer al enemigo. Y lo primero que el Señor me habló acerca de esto fue por medio de una persona. Yo pasaba por detrás de él, le había preguntado esto a Dios, y él levantó sus manos y dijo: cuando nosotros levantamos nuestras manos, es una señal de que le rendimos todo nuestro corazón a Dios. Esta palabra dice: si dispusieres tu corazón y si extendieres a Él tus manos, si pudieses hoy confiar en Él. Hay veces que nos cuesta confiar áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido dañados, hemos sido lastimados. Hay quienes hoy tienen el corazón destruido. Y quizás digas: tengo el corazón destruido, pastor, por mi padre, por mi madre, por aquella persona que debía guiarme, que debía cuidarme, quizás por mis hermanos. Entonces tienes miedo. Dice: no, tengo miedo de confiar mi corazón y que me vuelva a pasar lo mismo. Tengo miedo de volver a pasar por la misma circunstancia. Pero cuando tú llegas al Señor y tú extiendes tus manos a Él, si tú dispones tu corazón, esto es lo que Sofar le estaba hablando allí a Job. Si tú dispones tu corazón, si tú extiendes tus manos a Dios, como aquel que extiende sus manos para ser rescatado. Una mujer me escribía y me decía: pastor, me encuentro en lo peor, me siento que me estoy hundiendo, siento que los problemas me están tapando. Le digo: sí,
estás en medio de esa situación, entonces solamente levanta la mano. Porque así como el Señor levantó a Pedro de las aguas, así te levantará a ti de la depresión, del desánimo, de los problemas en la familia. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Extiende tus manos a Él. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios: extendí mis manos a ti, mi alma como la tierra sedienta. Una necesidad. De esa manera extiendo mis manos a ti, como la tierra necesita el agua. Así te necesito. Y así como el Señor provee la lluvia en el tiempo correcto y llega en el momento preciso. Quizás esta palabra está llegando a tu vida en esta noche y tú dices: Señor, si tú hubieses llegado antes, mi corazón no estaría roto. Señor, si tú hubieses llegado antes, mi matrimonio no estaría destruido. Señor, si tú hubieses llegado a tiempo, quizás no hubiese perdido a ese ser querido y hoy no estaría en depresión, o hoy no estaría así triste. Mira, esa sensación la tenemos todos los que nos acercamos a Cristo. Todos aquellos que hemos conocido al Señor. Siempre decimos: ojalá hubiese llegado antes. Tantas cosas hubiesen sido diferentes. Pero Dios llega en el momento preciso, en el momento que tú lo necesitas. Aun cuando parece imposible, aun cuando la condición en tu vida sea desfavorable por completo. ¿Sabes? Antes de venir para aquí, cuando inauguramos la iglesia en Capital Federal, había un matrimonio que dormía en la esquina del lugar donde abrimos. Un matrimonio joven de la provincia de Formosa, que fueron a Buenos Aires a buscar un sueño, un futuro. Pero lo cierto es que esta joven estaba embarazada y estaba en la calle. Y cuando hablo con su esposo, él me dice: pastor, estoy mal. Escuchó la palabra, Dios habló a su corazón. Y luego hablar con ellos, me acerqué a hablar con él y le digo: ¿Cómo haces para estar en la calle con ella así, enfrentando todo esto? Y él me dijo: mire, pastor, se sacó su gorro y tenía mechones de pelo que se le habían arrancado de la cabeza. Mire lo que los nervios me están haciendo. Se acerca la fecha que mi esposa va a dar a luz y yo no tengo dónde ir. Hay veces que ni siquiera un colchón tenemos. Y estamos pasando frío. Y veo que se acerca el momento y no tenemos un hogar. Y no tengo un trabajo. Y me desespero. Se me está cayendo el pelo, pastor. No sé qué hacer. No sé cómo solucionar este problema. Hay veces que en nuestra vida es así. Tú no sabes cómo hacer, cómo resolver el problema. Se te ha escapado de las manos. Has intentado de todas las maneras posibles, pero no te ha funcionado. No has podido ver los resultados. No has podido ver lo que tú anhelas en tu vida. Dice la palabra: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y si no consintieres que more en tu casa la injusticia. Bueno, ellos llegaron en una condición, pero en aquel momento que escucharon la palabra de Dios, algo comenzó a nacer. Algo comenzó a brotar en sus corazones. Nosotros veíamos cómo la situación de ellos seguía de la misma manera, a pesar de que ahora tenían esperanza. A pesar de que ahora había una palabra de Dios en su corazón. Oré por ellos y le pedí de corazón a Dios que pudiese sacarlos de esa situación. Que pudiese ver, Señor, aquel niño. Que pudiese ver la condición de esa joven en la calle y viviendo esa vida. Antes de venir para aquí, esta joven se acercó a la iglesia y le dijo a una de las hermanas: quiero contarle, quiero decirle que mi hija ya ha nacido. Y uno decía: pero ¿qué van a hacer cuando nazca esta bebé? ¿Qué van a hacer cuando tengan su hijo estando en la calle, en el frío, sin tener dónde vivir?
Pero lo que ella quería contarnos no era solamente que la niña había nacido, sino que ahora su esposo tenía trabajo y habían conseguido una casa donde vivir. El Señor los había bendecido, aleluya. Y ella quería decir, desde que llegué aquí, mi vida cambió. Santo nuestro Dios. Aleluya. Bendito es Él. Cuando tú piensas que tu problema es imposible, mira la vida de Job. Mira la vida de aquellos jóvenes en la calle. Quizás aquí hay alguien que diga, pastor, yo ya tengo 60, 70 años, 80 años. Quizás ellos son jóvenes, pueden tener esperanza. Pero yo tengo una enfermedad y ya voy camino a los 80. ¿Qué esperanza hay para mí? Bueno, déjame decirte que un varón, este varón hace algunos meses comenzó a venir a la iglesia con muchas enfermedades, muy mal, como muchas personas adultas hoy, hipertensión, diabetes, problemas para caminar, dolores en el cuerpo. Pero además de todas esas cosas, este hombre le habían detectado un cáncer. Y a pesar de que uno puede decir, bueno, ya ha vivido la vida, ya es un hombre grande y tiene diferentes situaciones en su vida que quizás pueden ser más complejas unas que otras. Pero sin embargo, esto es un golpe para el corazón. ¿Quién quiere enfrentar el cáncer? ¿Quién quiere vivir así? O morir de esa manera. Pero él se animó a creer y se animó a confiar. Se afirmó en los caminos de Dios, a pesar de que a duras penas él camina y viene a las reuniones. Pero sin embargo, en la última campaña que realizamos, este varón dice, yo quiero contar mi testimonio. Nosotros decíamos con los hermanos, ¿cómo vamos a hacer para que pueda subir a contar su testimonio? Y dijimos, bueno, vamos a tener que ver de hacerlo en otro lado, porque la escalera es empinada y a él le cuesta subir. Y va a ser difícil que pueda subir a la plataforma. Pero él tenía un gozo tan grande en su corazón. Él fue al médico, a su médico de cabecera, el que lo atendía siempre, el que tenía toda su historia clínica. Y este había detectado algo extraño en los estudios. Todos los estudios anteriores marcaban algo diferente. Pero ahora el cáncer que había aparecido, el cáncer que hacía meses que había sido detectado en su vida y lo que preocupaba en su corazón, ahora el médico le dijo, el cáncer ha desaparecido, está completamente sano, aleluya. Así que cuando no nos dimos cuenta, él subió solo la escalera para contar su testimonio, aleluya. Y aleluya, santo es el Señor. Yo le dije a las hermanas, fíjense, no va a ser peligroso. Y de repente yo estoy detrás y comienzo a escuchar que él comienza a contar su testimonio. Y digo, ¿qué pasó? Dice, pastor, subió solo. Cuando nos dimos cuenta ya, él quería contar lo que Dios había hecho. Él quería contar las maravillas. Dice la palabra, es necesario que yo cuente los milagros que el Señor ha hecho para conmigo. Es necesario que yo cuente las grandezas que Dios hizo para con mi vida. Dios transforma el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que dispone su corazón y extiende sus manos a Él. Si esta palabra está llegando a tu corazón en esta noche es porque no está llegando tarde. No está llegando tarde a tu vida, dice la Escritura. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y si consintieres, y si no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces lavarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Hay veces que algunas personas dicen, pastor, sabe que estoy pasando por situaciones en mi vida, por situaciones difíciles en la casa, con los hijos. Y muchas veces esto tiene que ver con que uno no limpia su vida. Ahora, esta palabra dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, si hay algo malo en tu vida y tú lo sacas de tu vida,
Y si no consientes que el pecado esté en tu casa, hay padres que dicen, bueno, mi hijo está ahí y mi casa es un infierno, pastor. Así. Pero ¿por qué? Dice, mi hijo viene, se droga en mi casa, consume drogas. Yo pongo alabanzas, escucho prédicas, le digo, sí, pero vos estás permitiendo el pecado en tu casa. Vos estás permitiendo que tu hijo venga con drogas, se drogue en tu casa. Y hay padres que dicen, bueno, pero prefiero que se drogue en el patio de mi casa y no en la esquina. Si tú permites el pecado en tu casa, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que se encuentre ese hogar? ¿Con la bendición de Dios, con la paz del Señor? Por más que tú tengas así alabanzas todo el día, si tú permites esto, si tú no sacas lo malo de tu corazón, dice la palabra que es necesario. Y la Escritura dice, si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, es decir, limpiar, comenzar a limpiar nuestra vida, nuestro corazón. Esta palabra nos habla de una disposición del corazón, y cuando nuestro corazón se predispone, si tú realmente buscas a Dios y si extiendes las manos al Señor, como aquel que extiende sus manos para ser salvado, para ser rescatado de esa condición. Quizás tú digas, yo necesito ese rescate. Necesito que el Señor me rescate de las drogas. Necesito que el Señor me rescate de la depresión. Necesito que el Señor me rescate de los intentos de suicidio, los pensamientos de muerte. Necesito que el Señor se acerque a mí. Pero dice esta palabra, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Cuando tú haces esto, cuando tú comienzas a limpiar tu vida, dice esta palabra, a limpiar tus manos. La Escritura dice, Señor, ¿quién entrará en tu santo templo? El limpio de manos. El que limpió su corazón, el que limpió su camino. Dice la palabra, ¿con qué el joven hará esto para con su vida? ¿Con qué el joven limpiará su camino? Con guardar tu palabra. ¿Quieres limpiar tu camino, joven? Tienes que guardar la palabra de Dios. Tienes que atesorarla en tu corazón. Tienes que disponer tu corazón para vivirla. Extender tus manos a Él para ser rescatado, para cobrar fuerzas en medio de la debilidad. Entonces dice la palabra, levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Hay personas que hoy están llenas de temor, pero pregúntate por qué. ¿Por qué hay temor en tu corazón? Y hay creyentes que tienen temor. ¿Dios está contigo? El temor es bueno, pastor, claro, el temor a Dios. El temor nos tiene alertas. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando creo que no hay Dios, que no pasa nada, que Dios no me ve, Dios no me escucha, entonces es como aquellas personas que de repente tú los pones en un lugar que hay cámaras y la persona se comienza a dar cuenta que lo están grabando y en los primeros momentos mantiene una conducta, pero luego se olvida que las cámaras están ahí y comienza a actuar naturalmente. El temor es aquella sensación que nos hace entender que verdaderamente no podremos escapar de Dios y que Dios hasta tus pensamientos conoce. Antes de que esté en tu boca, dice la Escritura, yo ya conozco todo. Antes que la palabra esté en mi boca, Señor, tú la sabes toda. Dios conoce nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Él es el que pesa esas intenciones. Nosotros no podemos, pero el Señor sí. Entonces no podemos escapar de Dios. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro camino. Job decía, Señor, yo no puedo escapar de ti, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Pero si el hombre pudiese hoy tomar el consejo. Hay padres que a veces me dicen, pero pastor, tengo que echar a mi hijo a la calle, eso no es de Dios. Yo no dije que sería fácil. No es fácil, nadie quiere hacer eso con un hijo. Nadie quiere decirle que se vaya porque el camino que ha tomado no es bueno.
Pero ¿qué harás? ¿Permitirás el pecado en tu casa? ¿Permitirás que tu casa siga así? Que nunca puedas cambiar, que trates de superarte cada día, pero siempre, siempre haya problemas. ¿O tomarás la decisión correcta? La Escritura dice, ¿acaso busco agradar a los hombres o a Dios? Y hay veces que uno mira esto y dice, no, pero es egoísmo, es frialdad de corazón, es una persona que quizás insensible, como este amigo de Job. Un insensible, duro, porque sus palabras fueron duras. Zofar habló, y habló como alguien duro. Pero sin embargo, en algunos momentos de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones cuestan y son difíciles. Pero cuando tú inclinas la balanza hacia el Señor y tú dices, Señor, esto es quitarme un pedazo de mi corazón, pero si entiendo, Señor, que esto lo salvará, si entiendo, Señor, que el ponerme firme cambiará la situación, si entiendo, Señor, que el no permitir el pecado en mi casa tenga el poder de transformar la vida de mi hijo, entonces, Señor, confiaré en ti. Nadie quiere enviar a su hijo a la calle, nadie quiere actuar de esa manera, pero tú no puedes permitir que el pecado viva en tu casa. No puedes permitir que tu casa sea un infierno. Dice, cuando estoy en la iglesia busco a Dios, siento la paz, llego a mi casa y todo se terminó. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que lo de afuera comience a contaminarte? Lo de afuera te robe la paz. Hay veces que hay decisiones que serán difíciles de tomar, pero si confías en Dios, si haces la voluntad de Dios, aquel que hoy está duro, aquel que hoy dice no quiero saber nada con Dios, aquel que te dice no, andate vos con esos locos, aquel que te hace la guerra, aquel que nada quiere saber con el camino de la fe, ni con Cristo. Hay personas que dicen no quiero saber nada con ese Jesús, ese mismo rebelde, ese que traía dolor a tu corazón, estará aquí levantando sus manos a los cielos, extendiendo sus manos al Dios Altísimo, diciendo, Señor, ayúdame. ¡Aleluya! Y aleluya, bendito Dios. Santo es Él. Dice la Escritura, esta parte es algo extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque es un consuelo para cada corazón. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles, algunos muy duras, algunos que ni siquiera se pueden contar. Hay personas que han sido quebrantados de tal manera que aun cuando cuentan lo que han vivido, se quebranta su corazón, lloran. Ha sido duro. Este hombre del cual te hablaba, él me decía, soy de Santiago del Estero y estoy viviendo en Buenos Aires, 70 años, su hijo murió de un cáncer, trató de hacer lo posible, no pudo salvarlo. Y este varón recordaba, aún con dolor, todas las cosas que había vivido en su niñez, el hambre que había pasado, los golpes que había vivido, el desprecio de su padre y todas las cosas duras que tuvo que experimentar en su vida. Toda la situación terrible que tuvo que experimentar, el dolor en el corazón y los recuerdos que nunca cesan, recuerdos que aún están golpeando la mente de aquel que ha sufrido. Quizás tus recuerdos están golpeando tu mente. Quizás cuando piensas en aquella persona que te dañó, que te abusó, aún causa tristeza en tu corazón, aún lloras, ya eres grande. Ya eres una persona adulta, pero eso sigue dañando tu corazón. La herida está ahí. Las marcas están ahí. Este varón me contaba y se quebrantaba en su corazón. Me contaba la dificultad y me contaba la tristeza. Y me contaba, tengo mis hijos allí y ellos no saben que estoy en la calle. Ellos no saben lo que estoy pasando. A veces apenas puede caminar este hombre. Y ahí está, enfrentando el frío, la calle, sin tener que comer. Y en esa condición llegó, quebrantado en su corazón,
triste y abatido, pero sin embargo le decidió abrir su corazón al Señor, decidió aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. En medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas, luz resplandeció en su vida. Aleluya. Y aleluya. Y mira, si tú estás dentro de todo lo que he dicho hace un momento, guardarás esto en tu corazón para siempre. Dice esta palabra. Entonces lavarás tu rostro, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Olvidarás tus miserias. Parece imposible, ¿no? Parece algo difícil de lograr. Alguien te ha dañado. Has vivido situaciones injustas, quizás tu padre te abandonó, te criaste con parientes, sufriste abuso, desprecio, malos tratos. Y tú dices, pastor, usted dice que yo voy a olvidarme de eso. No, yo no. La palabra de Dios dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como aguas que pasaron, como algo que pasó por ahí, como algo que viene a mi mente como una experiencia. Porque hay situaciones difíciles en nuestra vida que hemos tenido que atravesar. Y yo le he dicho a Dios, gracias, porque me pasó a mí y no le pasó a mis hijos. Gracias, Señor, porque esto me permite yo poder estar alerta, poder ver, Señor, con otros ojos, poder entender, tener otro conocimiento. Señor, si tienes que elegir a alguien por el cual debas comenzar el sufrimiento, bueno, prefiero que sea yo, aunque esto no es obra de Dios. Hay jóvenes que en diferentes momentos de su vida quizás le dijeron, Dios, ¿por qué no estuviste cuando mi padre me golpeaba? Y me golpeaba hasta dejarme sin poder levantar. Hay padres que golpean a sus hijos hasta noquearlos. Y quizás en algún momento le has dicho, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo sufría? ¿Dónde estabas, Señor, cuando tenía hambre y lloraba de hambre con mis hermanos? ¿Dónde estaba Dios? No es obra de Dios lo que has vivido. No es obra de Dios el dolor y el quebranto. Pero sí es obra de Dios restaurar el corazón. Sí es obra de Dios decirte que si en esta noche tú dispones tu corazón a Él y extiendes tus manos y limpias tus manos para caminar rectamente y no permites la injusticia en tu hogar, el temor se irá de ti y no el temor que te mantiene vivo, alerta. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Tienes miedo en esta noche? Quizás tú digas, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a una enfermedad, tengo miedo a perder mi familia, tengo miedo a quedar en la calle como esas historias que ha contado, pastor, tengo miedo. El perfecto amor de Dios saca todo ese miedo, todo eso que no te permite avanzar, que te paraliza, que te lleva a no confiar. Y el Señor dice, y olvidarás tus miserias o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Y aquel que hoy está sufriendo quizás diga, no creo. Mira, yo puedo decirte que sí, que te olvidas de tus miserias, ya no están allí. Y las cosas que antes quebrantaban tu corazón, que antes te herían, que antes te lastimaban, ahora Dios las transforma en bendición. Aquello que ha sido tan duro para ti, aquella situación tan dura, quizás alguien diga, pastor, yo fui abusado, yo fui abusada. Y eso que causa tanto dolor y tanto quebranto en tu corazón y que te parece algo que nunca olvidarás. Y hay personas que aún dicen, yo nunca voy a perdonar lo que me hicieron. Eso que parece tan difícil, el Señor lo hace. No solamente el Señor te permite que olvides tus miserias o que las recuerdes como algo que pasó pero no tiene efecto en mí, sino que el Señor toma esa maldición y la transforma en bendición, aconsejando vidas, la transformando corazones, hablándole a aquellos que hoy están pasando por la misma situación. Aleluya. Y aleluya. Santo es Dios.
¿Sabes cuántas personas me han contado? ¿Cuántas personas me han dicho y cosas que son irreproducibles? Que no se pueden ni siquiera dar nada, ningún detalle, porque son terribles. ¿Cómo un joven olvida todo eso? ¿Cómo un niño olvida todo eso? El Señor lo hace. Quizás hoy haya quebranto en tu corazón y haya heridas profundas. El Señor es el que tiene el poder de sanar tus heridas, de transformar ese corazón. Hay corazones que se han endurecido por causa de los golpes. El Señor dice: yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Porque no es un corazón obstinado y duro, porque simplemente lo es. Es porque ha recibido los quebrantos de la vida, porque ha enfrentado situaciones difíciles de poder superar. Y hay veces que uno dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? Lo cierto es que no tenemos todas las respuestas. La Escritura dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y cuando yo escuché esa palabra por primera vez, y cuando entendí que Él venía para matar, para hurtar y para destruir, y cuando vi lo que quiso hacer con mi vida, lejos de ponerme mal, dije: si Él tanto se ensañó conmigo, y si tanto quería destruirme, entonces significa que Dios tiene un plan con mi vida. Entonces significa que Dios tiene un propósito para mi corazón. Y eso comenzó a alimentar mi fe. Y dije: si el diablo estaba tan interesado en mí, entonces, Señor, quiere decir que tú harás una obra maravillosa. Quiere decir, Señor, que tú restaurarás, transformarás mi vida. Y, Señor, me permitirás ser un canal de bendición. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Pregúntate: ¿por qué se ha ensañado tanto contra tu vida? ¿No será que en ti hay un pastor? ¿No será que en ti hay un evangelista? ¿No será que en ti hay una mujer que llevará la palabra de Dios? Una mujer que pueda transformar su casa. La Escritura nos habla acerca de la mujer. Y aquella mujer que es alabada, la que guarda la palabra de Dios, la que vive, entonces su casa es prosperada. ¿Acaso no será que hay un plan maravilloso para tus hijos? Porque Satanás tratará de destruirte antes de que nazcas. Hay muchos que iban a ser abortados y hoy están aquí. Quizás llevas en tu vientre aquel que va a compartir la palabra, aquel que va a transformar el corazón de muchos por medio de la fe, por medio del obrar de Dios. Entonces Satanás busca destruir tu matrimonio para que ese niño crezca sin su padre, para que su madre esté depresiva y no pueda levantarse. Así una mujer me decía: pastor, ¿sabe qué? Mi hija murió, y cuando mi hija murió caí en una profunda depresión. Comencé a tomar pastillas, busqué en el psiquiatra, andaba por la calle como un zombie, no sabía qué hacer. Intenté quitarme la vida. Tenía pensamientos de suicidio. En un momento dije: me voy a volver a mi país. Se fue. Buscó escapar. Aún le quedaba su hija, su otra hija, sus nietos, pero ella no encontraba un sentido. El dolor era tanto que no podía manejarlo. No sabía cómo hacer. Hay veces que la oscuridad se vuelve tanta. Hay veces que las situaciones hacen que te sientas abrumado de tal manera que no sabes cómo hacer. Dice esta palabra: te acordarás de tus miserias como aguas que pasaron. Te olvidarás o te acordarás como algo que pasó. Ya no va a producir dolor. Cuando tú cuentas aquello que te ha pasado, aún sufres, aún lloras, es que aún el dolor está ahí. Es necesario que hoy puedas disponer tu corazón al Señor y dejar que el Señor haga esa obra en ti. Hay quienes tienen que perdonar. Hay quienes tienen que soltar el rencor de su corazón. Hay quienes tienen que hoy sincerarse con Dios. Mas dice esta palabra: la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana.
Esta mujer estaba en la peor oscuridad. Pensamientos de muerte, depresión, desánimo y para colmo de males. Ahora era adicta a las compras. Todos los días salía a comprar, gastaba todo su dinero, traía, tiraba en la casa, vendía cosas para volver a comprar. Se había transformado en una acumuladora. Una mujer que necesitaba comprar y comprar y comprar y comprar para poder sentirse feliz. Las compras la hacían feliz. Y en medio de esa oscuridad, en medio de esos pensamientos de muerte, en medio de esa situación que parece que nadie puede entrar en la mente, la palabra de Dios llegó. En medio de tanta oscuridad, dice la Escritura, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana, así como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así, esta mujer en oscuridad comenzó a escuchar una palabra de Dios. Comenzó a escuchar acerca de Cristo, acerca de aquel que murió por sus pecados, aquel que murió por sus errores para que pudiese tener vida, aquel que murió y derramó su sangre en una cruz para que ella ya no tenga que sufrir, para que ella ya no pueda estar así en esa condición. No podía dormir por las noches, tomaba pastillas. Y comenzó a escuchar una palabra que comenzó a transformar su corazón. En medio de la oscuridad, luz comenzó a nacer. En medio de la tristeza, en medio del desánimo y la depresión, el amor de Cristo comenzó a transformar su corazón. Y allí estaba para decirme: pastor, ahora estoy sirviendo al Señor. Ahora mi vida ha sido transformada y cambiada por la palabra de Dios. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Mira si el Señor no lo puede hacer contigo. Mira si el Señor no puede hacer esa obra en tu corazón. La Escritura dice: la vida te será más clara que el mediodía, habrá luz. Aunque oscureciere, será como la mañana. Es decir, aún las dificultades para aquel que confía en Dios, lo que representa la oscuridad para él es un amanecer. Cuando tú estás en Cristo, aún los problemas se ven diferentes. Hay veces que uno tiene que enfrentar situaciones y uno le pide a Dios y uno confía en Dios. Mira, yo antes de comenzar llegué hace unas horas nada más. El día de ayer no podía hablar, no tenía voz, y cuando llegué aquí tampoco. Pero le pedí a Dios: Señor, 2 horas nada más. Permíteme dar el mensaje, Señor, y después si tengo que estar mudo hasta mañana, 2 horas. 2 horas para poder hablar tu palabra. 2 horas para poder hablar tu mensaje, Señor. Señor, yo voy a orar por milagros. Haz tu obra en mí. En un momento, cuando hablaba con el varón de Dios, a veces uno habla acerca de ciertas cosas y le decía: sabe que estoy con un problema. Tengo, aquellos que lo padecen, tengo un espolón calcáneo y es un dolor tremendo. A veces vas caminando y pisas una piedrita y te quieres poner a llorar. Es un dolor agudo en el talón que no tiene cura, más que tengas que operarlo y te sacan ese pedacito de hueso que se ha formado allí. Entonces deja de doler, pero tiene que haber una intervención. Pero el varón de Dios me dijo: bueno, oramos por milagros, le pedimos al Señor que obre. Pídele a Dios un milagro, que el Señor lo haga en tu vida. Y le dije: Señor, realmente esto es doloroso. Y tiene razón. Oramos por milagros y creemos. Y hay veces que decimos: bueno, pero Pablo dijo: Señor, este aguijón que tiene mi carne. El Señor le dijo: bástate de mi gracia. Señor, me basta tu gracia. Pero si pudieses hacer esta obra, Señor, en mí. Pasaron unos días nada más, le pedí a Dios y me olvidé del asunto. Y cuando comenzaron a pasar los días y pasó el tiempo, me di cuenta que el Señor me había sanado. Nunca más estuvo el espolón ahí, nunca más estuvo el dolor en el pie. Aleluya. Y aleluya, santo es nuestro Dios. Bendito es Él.
Aun cuando las cosas se ponen difíciles. Hay veces que uno dice, y no suelo en muchas predicaciones ponerme de ejemplo o poner algunas cuestiones, pero a veces Dios las permite para que sean de aliento para otros. Hace poquito tiempo tuve que realizarme una serie de estudios, me sentía mal. Y cuando voy al médico, la doctora me dice, mire, no sé si en su familia por ahí hay problemas de este tipo, pero una de las cosas que esto puede ser es cáncer. Puede ser eso, puede ser otra cosa, pero es muy común a partir de cierta edad que tengan que hacerse estudios, porque esto cada vez más jóvenes tienen cáncer. Entonces uno comienza a hacerse los estudios. Comencé a hacerme todo lo que me habían dicho. Y uno de los pastores me pregunta, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás con eso? Le digo, bien. Pero no estás nervioso, no estás preocupado, no te aflige. Le digo, no estoy preocupado ni nervioso. Estoy confiando en Dios porque sé que el largo camino me resta. Sé que aún tengo que predicar la palabra de Dios. Sé que aún hasta que el propósito de Dios no se cumpla en mí, Dios dirá cuando sea el momento. Pero yo no voy a angustiarme por eso. Yo no voy a afligirme. Pero no solamente dije, no me aflige, y dije, no voy al médico, no me voy a hacer problemas, sino que me hice los estudios, confiando en Dios, sabiendo. Luego le dije, pastor, ¿sabe? Me fui a hacer los estudios, todo, y aquello que parecía un cáncer, aquello que parecía algo terrible, porque a veces uno dice, bueno, a veces uno espera lo peor. Sin embargo, Dios es fiel. Dios es fiel para con nuestra vida. Sin importar cuán oscuro sea tu situación, si hoy tú pones tu confianza en Dios, tu esperanza en Él, aunque tengas el diagnóstico más adverso, la situación más difícil, aunque hayas perdido la esperanza, si pones tu confianza en Dios, entonces serás sanado, serás restaurado, así como el Señor lo hizo en mi vida. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la palabra, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Tendrás confianza porque hay esperanza en Él. ¿Sabes por qué tienes esperanza? ¿Sabes por qué ahora vives de esa manera? Porque ahora tu vida está en Él. ¿Qué es lo que me hace reaccionar así ante las situaciones? Que mi esperanza está en Él. Mi confianza está puesta en el Señor. Y el Señor cumplirá su propósito en mí. La Escritura dice que así será. Y cuando sea el tiempo, cuando Dios lo determine. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Es decir, no habrá peligros, no habrá dificultades, estarás seguro. ¿Quiénes hoy quieren dormir seguros, sentirse que Dios está allí, sentir que no hay dificultades? Mirarás a tu alrededor, pero estarás confiado en Dios. Hay personas que traban la puerta de su casa, ponen alarmas, cierran esto, cierran lo otro. Trabas de acá, trabas de allá. Y aún así no están seguros. Hay quienes no necesitan ninguna de esas cosas, porque la seguridad no viene de los medios por los cuales el hombre pueda sentirse seguro, sino de Dios. Hoy puedes tener un diagnóstico médico sobre tu vida y decir, los médicos no me dieron esperanza, pastor. Quizás tu matrimonio está en terapia intensiva. Quizás tu fe lo está. Pero si has llegado a este lugar, si esta palabra está llegando a tu corazón, si este mensaje está llegando a tu vida, es porque aún no has escuchado el diagnóstico de Dios.
Dios mira nuestra vida y la palabra nos hace un chequeo y tú comienzas a ver todo lo que está mal. Es como cuando en un vehículo tú conectas un escáner y el escáner comienza a decir todas las fallas que tiene el vehículo. Bueno, el Señor por medio de su palabra comienza a mostrarnos todo lo que está mal. No con la intención de marcarnos los errores. Una persona que pone la computadora, el escáner en un vehículo no está buscando solamente las fallas, sino solucionar el problema, arreglar la situación. Dios no está para mostrarte los errores o las faltas que cometiste o el daño que hiciste, sino para decirte que si en esta noche dispones tu corazón y le abres tu corazón a Él, entonces tu vida cambiará y tendrás confianza porque habrá esperanza en Dios, habrá esperanza para aquel que cree en Cristo Jesús. Aleluya y aleluya. Bendito es nuestro Dios, santo es Él. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie en esta noche. Mirarás a tu alrededor y estarás seguro. Dice más, te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor. Hay veces que el creyente pasa por esto. Hoy hay seres queridos que te dicen, no, andá vos a la iglesia con esos locos. Y muchas veces no entienden. Pero cuando vean tu vida cambiar dirán, ¿sabes qué? Estoy con problemas matrimoniales, ¿no podrás pedirle a Dios? ¿Sabes que me quedé sin trabajo? ¿No podrás orar por mí? ¿Sabrás que estoy atravesando un momento de depresión, desánimo? Vendrán a ti, dice. Otra versión de las Escrituras dice, vendrán de diferentes lugares a tu vida. Es decir, aquel que no tenía nada que ofrecer, aquel que se sentía que no estaba capacitado para nada, que no tenía nada que dar, cuando pone la vida, su vida en las manos de Dios, Dios comienza a transformarlo todo. Dios comienza a cambiar. Aún aquel que se encuentra hoy en la más densa tiniebla, al poner su vida en las manos del Señor, comenzará a ser como la luz del día. Y aún en medio de la oscuridad será como la mañana cuando resplandece. No habrá una oscuridad, porque ahora el Señor está en tu corazón. Cuando Cristo está en nuestra vida, ahora la luz de Cristo comienza a iluminar. Dice la Escritura que la luz vino al mundo. Y esa es la luz que nace en ti a partir de hoy. Cuando tú confías en Él, cuando tú dispones tu corazón, cuando dispones tu vida a limpiar tus manos, a dejar el pecado, a dejar la vida de error, a no permitir la injusticia en tu casa, a extender las manos a aquel que puede salvarte y redimirte en esta noche, entonces tu vida cambiará. Y todo lo malo que viene a tu mente en este momento, ya no lo recordarás o te acordarás como algo que pasó. Pero Dios te sanará. A partir de esta noche, tu vida será diferente. A partir de este momento, tus recuerdos y las cosas que dañaban tu corazón ya no tendrán ese poder sobre ti. Porque ahora tu vida estará en Cristo. Y aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, una nueva creación. Y todas las viejas cosas pasaron. Y el Señor hace nuevas todas las cosas. El Señor hace todo nuevo en ti. Una mente nueva, un corazón nuevo, una vida nueva. Pero es necesario que tú extiendas tus manos y abras tu corazón en esta noche. Dispongas tu corazón para poder decirle, Señor, yo te necesito. Señor, cambia mi vida. Estoy enfermo. Señor, haz un milagro en mí. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que quieran abrirle su corazón, aquellos que estaban apartados de los caminos de Dios, aquellos que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, en otros pueblos, otros países, donde quiera que esté llegando esta palabra. Al abrirle tu corazón a Dios, el día comenzará, la luz comenzará a brotar en ti.
pero es tu decisión. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y que pueda repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Bendito eres, Señor.